Bueno, para hablar de otros temas y varios temas estamos con el diputado nacional Carlos Heller. Heller, Tomás Bulán lo saluda, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Bulán? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué opina de Sofía Loren? ¿Cómo? ¿Qué opina de Sofía Loren? Porque estoy viéndola y está espléndida, tiene 80 años Sofía La verdad Loren. que siempre fue un minón bárbaro. Es una buena síntesis, bien. Impresionante. Qué bárbaro. Yo me acuerdo... También seguramente tendrá un poco de Sí, ayuda, pero tiene bueno, ayuda. esas son las ventajas de los tiempos modernos. No, tiene ayuda, pero evidentemente también hay una forma y un porte para llevarlo. Claro. Heller, semana movidita, ¿no? Sobre todo con la ley de abastecimiento, y se aprobó y está generando bastante polémica. Quería saber su opinión y cómo lo está viendo usted. Bueno, mi opinión es conocida porque yo intervine en el debate y voté, así que está claro que estoy absolutamente a favor y de acuerdo. Y creo que los que siguen haciendo polémica no son otros que los que estaban en contra antes, es decir, no, creo que no ha cambiado demasiado la cosa. En realidad, una de las cosas que yo decía cuando intervine en el recinto es que era llamativo que esta ley, que en realidad es menos, digamos, sancionatoria y menos profunda tal vez que la que está vigente, ha generado todo este revuelo. Y se me ocurre que eso tiene que ver con que la que está vigente no se estaba aplicando y la puesta en escena de un nuevo marco regulatorio le hace suponer a algunos que hay voluntad de utilizar la herramienta. Porque en realidad, si uno compara las leyes, hay cosas que antes se podían hacer y ahora no se puede, las sanciones son más leves, etcétera, etcétera. Entonces no se termina de entender muy bien. El cuestionamiento principal que yo encontré respecto a, uno, el tema de la multa, que la multa primero hay que pagarla para ir a la justicia, o sea que se revierte la carga de la prueba, y número dos, que se elimina el tribunal que había y se le pone el poder al secretario de Comercio directamente. No. A ver, el tribunal se crea un nuevo fuero, que es fuero de defensa de los consumidores, que lo que crea es un mecanismo de solución rápida en un sistema judicial que todos reconocemos lentísimo, y que lo que va a hacer en realidad es descomprimir, porque fíjese que por otro lado, porque las críticas han sido cruzadas, ¿no? Por un lado, se dice que se le da facultades al secretario de Comercio, y al ratito lo que se dice es que el problema es que se le pone tope en 55 sueldos mínimos. Sí. Y creo que la idea básica es que exista lo que sucede en muchos otros ámbitos y en muchos otros países, mecanismos de justicia más expeditivos para resolver los casos de menor envergadura. Igual cuando uno dice 55 sueldos básicos, está hablando más o menos del valor de un auto chico. Es decir, que se está creando un mecanismo de resolución rápida, de mediación, de eliminación de costos para litigar y una serie de cosas para darle herramientas para defenderse a los consumidores en cosas que van desde el dato menor de una compra con la que uno no esté de acuerdo hasta más o menos el valor de, insisto, un auto chico. Claro. No me parece que eso esté mal, porque las legislaciones siempre tienen que hacerse para defender al débil, y acá el débil siempre es el consumidor, así que me parece que habría que aceptarlo. Y lo de las multas, Bulat, ese es uno de los graves problemas que tiene toda la legislación argentina a través de los amparos y demás, que hace que en realidad la mayoría de las veces las decisiones sancionatorias del Estado quedan en la nada o se postergan indefinidamente en el tiempo a través de la presencia de amparo. El amparo es un mecanismo también para evitar un daño irreparable. Entonces yo me amparo porque si pasa tal cosa se genera un daño irreparable. Ahora, si una empresa monopólica, una cadena de hipermercados tiene que pagar una multa y luego recurrir a la justicia, no pierde el derecho, y si ha habido una arbitrariedad la va a recuperar. Entonces tampoco me alcanzo a dar cuenta cuál es el daño real que allí se plantea, sino que en realidad lo que se establece es un mecanismo efectivo de tener un poder sancionatorio adecuado. Ahora, una pregunta, usted, porque acá queda un poco la contradicción, ¿no? De la ley.
El campo, por ejemplo, tiene temor respecto a de que con esto se empiecen a obligarles a vender la soja a algunos productores rurales. El discurso de la diputada Diana Conti un poco alertó en esa situación, sin embargo el ministro Kicillof dijo que eso no iba a suceder nunca. ¿Cómo está viendo usted la capacidad de efectivamente ese temor que tienen muchos productores rurales de que efectivamente vengan y les saquen la soja? Yo no creo que la ley habilite para que nadie vaya y le saque la soja, pero sí va a permitir, y ya se han estado tomando otras medidas al respecto, pasan algunas cosas muy raras en la Argentina. Por ejemplo... Eso no le cabe la menor duda, eso estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, usted vio que han aparecido algunos datos que dicen que Paraguay exporta más soja que la que si tuviera sembrado soja en todo su territorio, incluidas las ciudades, ¿no? Dicen que sí. Sí. Dicen que sí. Sí. Lo que hace suponer que es soja que sale de algún lado y que evita pagar impuestos, por ejemplo. No sé, eso, dicen que sí. Dicen que sí. Para imaginar algo, porque no creo que sea magia ni que llueva soja en Paraguay. Entonces, que el Estado intente que, por ejemplo, las cosas vayan por los canales legales. No, eso estamos totalmente de acuerdo, por supuesto. Debería estar bien. Sí, ¿no? obviamente. Eso desde ya. Después viene otro tema que ya es más sofisticado, que es casi ideológico, y yo acá me voy a apoyar en las cosas, por ejemplo, que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco habla de los límites de la propiedad privada, están dados en el tema del interés social, es decir, que uno es dueño de las cosas hasta tanto esa propiedad no afecte el interés del conjunto de la sociedad. Ahora bien, insisto para filosofarlo, ¿no? Sí. Si usted tiene un país que ha tenido récord de cosecha, sí, y productores que incluso han sido incitados por sus líderes, porque si usted busca en sus archivos encontrará declaraciones del presidente de la ciudad rural llamando a no vender para poner en jaque al gobierno. No sé si ese interés absoluto de los productores es legítimo o alguien tiene derecho a decir, señor, mire, usted se quedó con 27 millones de toneladas de grano, se jodió además porque la podía haber vendido a 500 y pico de dólares la tonelada y ahora está a 300 y pico, sí, pero además privó al país de 10.000 millones de ingresos de dólares de reservas, sí, y además privó al fisco de 3.000 millones de dólares de ingresos fiscales. Y me parece que da por lo menos para que lo discutamos, ¿no? Si ese derecho es absoluto, o alguien le podría decir, señor, usted tiene que explicar por qué retiene y no vende, cuál es porque no es el jardín de la casa. La tierra es un bien limitado, no se reproduce, y lo que produce la tierra es de alguna manera un bien social porque son básicamente alimentos. Entonces, está para discutir por lo menos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una cuestión, digamos, yo al menos cuando alguien se pone a producir algo normalmente lo hace para venderlo. Sí, difícilmente claro, alguien invierte un montón de plata para quedárselo. Soja, ¿no? Porque claro, la verdad que... Entonces digo, hay razones por las cuales uno escucha a los productores y dice, mirá, yo si la vendo ahora no sé qué voy a hacer con los pesos, claro, no me rinde tanto, la soja dentro de todo va evolucionando con el dólar. Cuando yo tengo que volver a sembrar, para volver a sembrar tengo que comprar, digamos, contratar, y muchas veces las cosas las hago en soja directamente, o sea, yo entrego soja y me dan directamente el fertilizante, todo lo demás, y entonces lo tengo. Digo, hay una racionalidad también en el sentido de retener, no es solamente una cuestión especulativa. Bulat, usted es un economista. Sí, señor. Por eso le estoy... Los insumos del campo se importan al dólar oficial, ¿eh? Sí, por eso la soja se exporta a dólar oficial también. Por eso digo, pero digo, desde el punto de vista de no sé qué hacer con la plata y qué sé yo cuánto, lo que hay... El otro día yo leía, y me aparto un ratito a ver si saliendo de la soja le encontramos la vuelta. El otro día escuchaba o leía por ahí que la explicación que daban desde las automotrices respecto de la no entrega de automotores, en esta cosa que no se entiende, porque por un lado uno lee, suspenden personal porque hay caída en la demanda, y por otro, no entregan porque no están de acuerdo, vaya a saber con qué cosa. Entonces, entre los argumentos, dice, no, lo que pasa es que como el dólar oficial está atrasado,
hay una expectativa de que se genere una devaluación y entonces les conviene no vender y retener. Sí. Ahora, escúcheme una cosa, a la noticia de al lado dice que el 70% de las partes de lo que llamamos autos de fabricación nacional se importan. Sí. Y se importan al dólar oficial, es decir, que si está atrasado, en realidad, y el resto son salarios y otros costos que están en pesos, Sí. lo que están planteando las automotrices es que están especulando con la posibilidad de que una devaluación les haga aumentar la ganancia de lo que compraron a un dólar barato y lo puedan vender a un dólar más caro. Sí. Y yo no sé si eso está bien o es lógico que eso se regule y eso tenga instrumento del Estado para impedir que suceda. A ver, ahí lo voy a pelear un poquitito. Dale. Porque la cuestión es si uno gana, las empresas automotrices ganan plata comprando y vendiendo autos, haciendo y vendiendo, haciendo y vendiendo. Sí, claro. Entonces tienen que ir recomprando. Si yo vendo mi auto hoy, Lo bueno sería, mire... y en el medio, pero espere, y en el medio subió una suba del dólar fuerte, el precio al que vendí el auto hoy no me va a alcanzar para comprar las nuevas piezas para vender, hacer el nuevo auto. Que eso es lo que se llama, cuando empieza la inflación, es el costo de reposición. Es decir, yo no voy con el costo pasado, sino con el futuro, porque si yo con lo que vendí no puedo comprar las piezas después, estoy complicado. Primero eso me permite hacerle un cuestionamiento. Bien. Porque cuando reponga lo voy a vender a un precio a los valores repuestos. Es decir, que la ganancia la voy a obtener con el nuevo. Usted está queriendo ganar con el stock. Hay una falacia ahí, Bulat. No digo que usted sea falaz. No, estamos discutiendo el argumento, en digamos. el análisis hay una falacia. Usted importó a un dólar de 8 mangos, fabricó el auto y lo vendió. Sí. Y ahora tiene que reponer y va a comprar a un dólar X. Sí. No vamos a poner valor porque alguno va a decir que yo estoy... No, X. A un dólar X Sí. y va a vender a un auto a ese valor. Ahora, le voy a proponer otra cosa. Sí. ¿No sería mejor que las terminales aumenten la producción de partes nacionales? Sí, bueno, pero eso toma un tiempo. De hecho, lo están haciendo. Va a tomar un tiempo. No quieren. ¿Sabe cuánto hace que están instaladas en la Argentina las terminales? Bueno, Y no quieren. ¿Sabe por qué no quieren? Porque es más negocio y además las terminales también tienen problemas de empleo y tratan de proteger el empleo de sus países de origen. Y entonces, en realidad, tienen un negocio fenomenal vendiéndonos partes a todos nosotros, que serían mucho más baratas y generarían empleo y atracarían sobre las causas de los problemas que tenemos. Heller, hay 800 empresas en Argentina, pymes proveedoras del sector pero automotriz. debería haber muchas más. Está bien de acuerdo, pero también digo, Volkswagen exporta caja de cambio a todo el mundo que las hace acá en Argentina. Pero en el balance tenemos 30 sí, estoy de acuerdo. millones de dólares de déficit, porque y lo tenemos con Brasil. Pero no hablamos del déficit de partes, que además se podría resolver, insisto, porque todo eso, usted mismo me dice que si exportamos, como exportamos caja de cambio, que es una parte sofisticada de los autos, seguramente podríamos hacerlos completos. Y sin embargo las terminales, amparadas en los contratos y demás, se resisten. Entonces, lo que pasa es que esto hay que ver desde dónde lo pensamos. Si usted quiere pensar en un país con pleno empleo, con índice de pobreza bajos o nulos, con inclusión social creciente, etcétera, etcétera, necesita contar con leyes que le permitan hacer que eso sea posible. El mercado no lo va a hacer nunca. El mercado concentra. El mercado hace que en el mundo haya 85 personas que tienen la riqueza de 3.500 millones. Entonces, el mundo lo está diciendo, lo dice el Fondo Monetario ya hoy, que si no se regulan algunas cosas y se deja que el mercado actúe, el peso de los poderosos es tal que lo que hace es aumentar permanentemente la concentración y el crecimiento se convierte en una cosa inútil. Mire, en el crecimiento de los Estados Unidos, posterior a la crisis del 2009, son datos oficiales, el 95% del beneficio de ese crecimiento se lo quedó el 1% de los norteamericanos. Sí. Y eso lo están diciendo el gobierno de Estados Unidos, se queja. ¿Sí? Entonces, en el mundo... Y eso hay que regularlo y en eso se está discutiendo. Y es lo interesante que usted lo está diciendo. De hecho, en el G20, una de las discusiones es justamente la reforma tributaria universal para tratar de evitar... Argentina va con la bandera. Bueno, pero estamos bárbaros. Heller, le agradezco, un placer. Y aparte, sé que está en su oficina, así que lo felicito. Un sábado a la mañana en su oficina...
espectacular. Bueno, le agradezco. Heller, muchísimas gracias por un siempre abrazo. conversar con nosotros. Le mando un abrazo. Chau.